muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, estimados amigas y amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean bienvenidos a esta sesión webinar que forma parte de las celebraciones por los 30 años de operación de los CIES. Les habla su amigo David Gutiérrez. Muchas gracias por estar atentos, como siempre, a nuestros seminarios que han sido diseñados pensando en ustedes. Y precisamente, con base en sus mensajes y sugerencias, en esta ocasión hablaremos del impacto de la evaluación y la acreditación en el sistema universitario argentino. Sin lugar a dudas, un tema por demás interesante. En este momento contamos con la participación de cerca de 300 asistentes, la mayoría de ellos ubicados en México. Tal es el caso de Amigos por la Educación, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto Tecnológico de México, de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Popular de la Chontalpa, de la Universidad La Salle, de la Universidad del Valle de Atemajac, de la Universidad de Jalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Quintana Roo, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Autónoma de México, del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Anáhuac y del Instituto Tecnológico de México. También contamos con la participación de nuestros amigos en Argentina, Bolivia, España, Perú, Guatemala, Colombia y Estados Unidos de América. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial desde la Ciudad de México y un fuerte abrazo. Así también nuestro más sincero agradecimiento por su participación. La sesión de hoy durará aproximadamente 70 minutos, de los cuales 40 serán destinados a la exposición de nuestro invitado y el tiempo restante se empleará a resolver las dudas y comentarios de ustedes, que estaremos recibiendo en el chat y sección de preguntas y respuestas de esta plataforma. Pues bien, para continuar adelante, cedo la palabra al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, quien presentará a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, David. Pues saludo a todos ustedes, compañeras y compañeros de la región americana y también, como ya lo mencionaba David, del otro lado del continente, en la otra parte de Europa. En esta oportunidad vamos a tener una charla para intercambio de experiencias con el licenciado Néstor Pan, que es el presidente del CONEAU, quien nos va a platicar sobre pues, todo lo que sucede alrededor de lo que es la función de evaluación y acreditación en la República de Argentina. Este evento se enmarca dentro de este gran proceso que llevamos a cabo este año en ocasión de la celebración de los 30 años, los primeros 30 años de presencia de los CIES en apoyo a la educación superior. De hecho, ya yo lo he manifestado, que no se puede describir la experiencia en el avance de la calidad de la educación superior en México sin señalar, sin hablar, sin atestiguar de lo que se ha hecho por parte de los CIES. Entonces, estamos nosotros haciendo este tipo de evento en relación a conocer más de cerca lo que hacen nuestros países hermanos de la región, pero también estamos haciendo al interior de México un diagnóstico exhaustivo directamente con las instituciones de educación superior sobre las características del sistema de evaluación que existe actualmente en México
de las bondades y también pues de las áreas de oportunidad que puedan presentarse para la mejora. Entonces, en estos dos campos, conocer la experiencia internacional, conocer más de cerca la experiencia nacional, vamos a reunir elementos que nos van a permitir, por un lado, presentar a la autoridad educativa nuestra propuesta de lo que podría ser el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior en México, que nos mandata la Ley General de Educación Superior, que entró en vigencia pues hace 2 semanas, ¿no? Y por otro lado, también esta experiencia nos ayudará a mejorar nuestros servicios en la evaluación y acreditación de programas académicos de todos los niveles educativos, desde el técnico superior universitario hasta el nivel de doctorado, en todas las modalidades, ya sea presencial, o sea, escolarizada, no escolarizada y mixta. Asimismo, como ustedes saben, los CIES, tenemos una gran participación en acreditar a las instituciones en sus funciones claves, en sus funciones básicas. Es decir, la acreditación institucional. Tenemos un paquete pues, de servicios de apoyo a las instituciones de educación superior y por ello muchas veces también he manifestado que somos los aliados estratégicos de las instituciones para la mejora continua. Esa alianza se hace de una manera que nosotros cumplamos con estos objetivos que acabo de señalar en la cápsula, de transparencia en nuestros procesos, de imparcialidad en nuestras decisiones, puesto que no hay conflicto de interés, y también en objetividad al empoderar a nuestros pares evaluadores y hacer formación seria y pertinente hacia los grupos que hacen las autoevaluaciones, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos aprovechando y esta vez, gracias a la generosidad del CONEAU y de su presidente, el licenciado Néstor Pan, estamos nosotros esta mañana reunidos para escucharlos. Quiero hacer una remembranza muy rápida. El licenciado Néstor Pan pues, trae una amplia experiencia en el campo de la educación superior, ¿no? En los temas de evaluación y acreditación, y también ha estado dentro de las instituciones. O sea que ha vivido en el otro lado de la mesa toda la problemática que pasa en los temas de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior. ¿No? El licenciado Néstor Pan actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en Argentina desde 2008, CONEAU. Tiene licenciatura en periodismo y comunicación social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, allá en Argentina. También es máster en Business Administration por la Universidad de Baltimore. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde el año 98 al año 2005. Y fue también director de la maestría de la comunicación en comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ha ocupado diversos cargos como profesor, tiene amplia experiencia pues, en la docencia y en las políticas públicas acerca de la mejora continua en la educación superior. Pues sin más preámbulo, me da mucho gusto saludar, ¿no? Y agradecer a nuestro par, es Néstor Pan, quienes nos va a hacer su exposición acerca de la experiencia que viven allá en la Argentina. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias a tu equipo y te cedo la palabra. Hola, Miguel Ángel, gracias por la invitación primero al CIES. Felicitaciones por el aniversario, que acá dicen que 20 años no es nada, pero parece que 30 es mucho ya, ¿no? El tango dice 20 no es nada.
Gracias, David, por las recomendaciones iniciales. Y sin más, Miguel Ángel, me parece que hay un tiempo similar que tienen ustedes en esta discusión al que nosotros tuvimos allá por los años 90, para ser más preciso, en el año 95. Ustedes saben que nosotros somos, en el sistema universitario, hijos de la reforma del 18, y esto tenía consagrado históricamente en Argentina tres valores, digamos, muy arraigados en los universitarios: la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra. Todo eso, digamos, hacía muy dificultoso el debate de tratar de imponer desde un organismo externo la acreditación y la evaluación. Debo decir la verdad, digamos, en esto yo también me opuse en su momento porque parecía violatoria esta autonomía. Digamos, era un caso muy claro, digamos, de una resistencia que estaba fundada a acciones de un gobierno que en aquel momento quería detectar el marco de debilidades del sistema público universitario. Ustedes saben que nuestro sistema es fuerte en lo público, digamos, y iba a dejar de financiar actividades que iban a ser evaluadas como deficitarias. Después de todo este debate, también estaba el narcisismo nuestro de los universitarios, porque nosotros creíamos en ese momento fervientemente que la Universidad Argentina era muy buena universidad. Ustedes saben que del 18 en adelante, como en muchos países, también como en México, el debate político pasaba por las universidades. Pasamos por periodos trágicos, periodos muy difíciles, como en el 68 la noche de los bastones largos, donde se despidieron a los científicos y también se despidieron ahí a todo el sistema de docentes, digamos, que eran más progresistas, digamos, en la mirada. Entonces, en esos debates tenemos que encuadrar el debate de la ley de educación superior, que en aquel momento, digamos, se presentaba como la 24.521, digamos, y se ganó las calles, hubo conflictividad, alto marco de conflictividad, digamos, y negociaciones. Y finalmente, bueno, el sistema comenzó a funcionar como tal hace 26 años ya, y creemos que con éxito, digamos, con éxitos en cuanto a lo que pasó y al significado y lo que nos mostró la evaluación y la acreditación. Aquello que nosotros creíamos, y le voy a ir presentando un gráfico para que vean el tipo de sistema que estamos hablando, el sistema universitario argentino. Nosotros tenemos hoy pocas instituciones universitarias, tenemos 134 instituciones universitarias y como ustedes pueden ver con claridad, digamos, la mayoría de las instituciones, vamos a la anterior, la mayoría de las instituciones son de gestión privada. La gestión privada, digamos, se despega en Argentina a mediados de los años 60 y empieza a transitar un largo camino, digamos, donde los efectos del crecimiento matricular eran leves, pero sostenidos. Ustedes pueden ver, digamos, en el próximo gráfico, que nosotros tenemos una alta participación de instituciones privadas, no estoy viendo el título ahí, pero debe ser la distribución de instituciones privadas según la gestión, con respecto, digamos, a los demás países de Latinoamérica. Tenemos una distribución muy pareja, digamos, en cuanto a la cantidad de instituciones, que también sí hace una diferencia con respecto a la mayoría de países de Latinoamérica. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros seguimos este proceso y vamos al universo de la matriculación? La matriculación está mostrando otros niveles,
digamos, porque esto es una cuestión bastante histórica en Argentina, donde en los últimos 10 años, 15 años, la matriculación de gestión privada creció aproximadamente en 6 puntos, o sea que estaba en 14 puntos, hoy está en 20, digamos, y se produjo un crecimiento sustantivo de la matrícula en los últimos 15 años. Ahora, esta matrícula que ustedes, como ven, de 2010 a 2019, crece en 27 puntos, tiene una amplia participación, primero, de la gestión privada, y la gestión estatal desciende de 85 a 80%. Y nos va a quedar un mapa, digamos, de distribución general, y yo estoy yendo a lo sistémico acá, en Latinoamérica, donde hay una participación cada 10.000 estudiantes, digamos, donde Argentina es exactamente representativo. Esa representación que ustedes ven, digamos, es un poco engañosa porque está señalando, digamos, los estudiantes de la educación superior por cada 10.000 estudiantes, y ahí se están tomando los ingresantes, digamos, y no se están tomando algunas categorías en las cuales nosotros estamos absolutamente débiles. Las dos categorías que estamos muy débiles es en la tasa de abandono, que ronda el 40% en el primer año en Argentina, es muy elevada, y la tasa de abandono y deserción durante la cursada, que nos lleva a una baja tasa de graduación, que no está ahí explicitada, pero que ronda alrededor del 28% la graduación en Argentina. Quiere decir, de cada 100 alumnos que ingresan, solamente 28 se gradúan. Estoy haciendo esto para darle un marco de introducción, para que ustedes entiendan las referencias del sistema universitario argentino y la fortaleza que tiene el sistema público en la Argentina, digamos, en términos históricos, que desde la década del 80 era del 90% de edad, un poco más del 90% de la matrícula, y hoy contiene al 80% de esa matrícula en cobertura. Ahí vemos, digamos, una gran distinción en la gestión estatal, y eso generó un modelo de resistencia. Ahora bien, cuando yo le estaba diciendo, y dejo esta fotografía del nacimiento de CONEAU, son muchas las funciones que tiene CONEAU. CONEAU acredita los programas de grado de interés público, que son determinados por el Estado como de interés público, acredita la totalidad de los posgrados, aprueba las nuevas instituciones privadas. Si no aprueba CONEAU las nuevas instituciones privadas, las instituciones privadas no pueden funcionar, con lo cual se ve una bajísima tasa de crecimiento de esa tasa, de esas instituciones, digamos, y a su vez, después de aprobarlas, hace una tutoría y un seguimiento de esas nuevas instituciones por lo menos por 6 años hasta que pueden pedir la autonomía. También aprueba las instituciones estatales que aprueba la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Y senadores, ¿por qué? Porque la composición de la Comisión Nacional es 6 miembros de la Cámara, 3 de la Cámara Alta, 3 de la Cámara Baja. Esos miembros son representantes con reconocimiento académico y reconocida trayectoria académica. 3 más de las universidades públicas. Esto muestra, digamos, la alta participación que tiene la educación pública, digamos, en Argentina, en los formatos de decisorios, en los formatos de poder. Los otros 3 se distribuyen, uno en las universidades privadas, un representante de las privadas, un representante de la Academia de Educación y un representante del Poder Ejecutivo Nacional. Entre esos 12 miembros eligen un presidente por año, digamos, cada año renuevan sus autoridades. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, para ver qué tipo de diseño, digamos, reformateó la educación superior argentina a partir
de los 90. Y como ustedes ven, lo que se ve en el crecimiento de las instituciones argentinas es que es muy inferior a la matrícula. Si ustedes ven, ahí van a tener 2 etapas o 3 etapas centrales de crecimiento de las instituciones privadas y públicas. Las privadas en la década del 50 y las públicas van a ver 21, 22 y 23, que son los que están en rojo, que es el crecimiento de las nuevas instituciones y un decrecimiento muy fuerte, digamos, desde el 95 en adelante. Fíjense ustedes el freno que se produce en el crecimiento de las instituciones privadas del 95. ¿Por qué? Porque en los 25 años de nacimiento de la CONEAU tiene el mismo crecimiento que en los 6 años anteriores a conformarse la CONEAU. Es decir, que lo que hizo la Comisión Nacional es aprobar proyectos de calidad y solo aprobó una minoría, un 18% en los 26 años que lleva la CONEAU, es lo que ha aprobado en total de nuevas instituciones. Eso es un impacto fundamental, por lo cual, digamos, hay un gran crecimiento de la matrícula y hoy tenemos un bajo crecimiento de las instituciones, porque tienen que pasar por un proceso muy engorroso, digamos, donde, digamos, es muy dificultoso en Argentina aprobar una nueva institución universitaria. Esto, digamos, nos lleva a una discusión eterna, que lo voy a dejar a un costado, pero que está muy vinculado a la autonomía y el planteamiento de la planificación central. Es decir, se aprueban las nuevas instituciones, digamos, pero no se dice, digamos, qué es lo que necesita, qué tipo de instituciones necesita el país, sino que se crean las instituciones en función a la voluntad de las instituciones privadas que tienen que ver con la sustentabilidad y la voluntad de la política, digamos, en regiones que presenta y aprueba en la Cámara Alta y Cámara Baja las instituciones, pero no se planifica desde el Estado central las áreas donde es necesario crecer en la formación de profesionales, que creo que es el gran debate que tiene Latinoamérica hoy. Ahí, como ustedes pueden ver con claridad, digamos, el crecimiento del 90 al 95 fue de 3.7 en instituciones, digamos, privadas, y fue apenas de 1.1 en estos últimos 26 años, con lo cual, digamos, Argentina tiene una baja tasa de crecimiento de instituciones universitarias. Eso tiene un impacto inmediatamente en la posibilidad de los seguimientos de los programas de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros creíamos que la Universidad Argentina era una universidad de calidad. Digamos, es más, con cualquiera de nosotros que hubiesen hablado antes del 95, hubiésemos dicho que la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra, todos esos instrumentos nos habían dado una universidad y unas instituciones de calidad. Bueno, llegó el momento de la primera acreditación y en Argentina la primera acreditación fue de medicina y lo que comprobamos, como ustedes ven en azul, allí, que solamente el 8% de las instituciones acreditó. El 92% restante no acreditó. ¿Era esta una isla en el sistema universitario? Bueno, no. No era una isla porque ustedes van viendo los números progresivos, digamos, y fueron de baja tasa de aprobación. Ustedes tienen que tener en cuenta que en Argentina los estándares los hacen por disciplina los decanos de las instituciones privadas y públicas. Es decir, que en el caso de medicina, para ser más concretos, los propios decanos de las instituciones públicas y privadas dijeron los mínimos de calidad necesarios para aprobar son estos y solamente el 8% pudo acreditar. Como ven, fue el primer baldazo para nosotros que creíamos que nuestro sistema era un sistema de calidad. El segundo baldazo se está viendo, está muy vinculado a ingeniería,
Digamos, y cuando ustedes ven en toda esta media general, obsérvenla, acabamos de terminar con Derecho y Contador, y ustedes ven los resultados infinitamente bajos, con una diferencia. Derecho y Contador es el marco general de financiamiento de sustentabilidad de las instituciones privadas en Argentina, con lo cual esas instituciones deben necesariamente abocarse a acreditar esas carreras, porque la sustentabilidad está dada por ese nivel de estudiantes y de matriculación. Hay un dato solo que sobresale, que es el de odontología, digamos, ¿por qué? Fundamentalmente porque está muy vinculado eso a la cantidad de camas, a la cantidad de sillones, perdón, y eso, digamos, está muy bien distribuido en Argentina desde el principio de la carrera de odontología, y hay, digamos, un número limitado de esos sillones en la pública y la privada, y eso permitió que llegasen más a constituir y a considerar, digamos, los estándares. Cuando uno ve, digamos, en los ciclos, digamos, en la fase de primer ciclo y de segundo ciclo, cuáles fueron los resultados en la evolución, ustedes están viendo ahí también las que no han sido acreditadas, y han sido acreditadas por 3 años. Esto fue muy importante para nosotros. Cuando no acreditaron las instituciones, hemos acreditado en un proceso de 3 años, que es el otro número que están viendo. Esos 3 años lo que permitieron es hacer programas de aseguramiento y mejora de la calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado Nacional, en vez de ser como estaba, digamos, originalmente el programa, digamos, de la ley 24.521, que las propias instituciones tenían que mejorar por sí solos, fue el Estado, a través del Ministerio de Educación, que corrió a financiar los programas de mejoras en cada una de las áreas que estábamos débiles. ¿Qué pasó que comprobamos? En realidad comprobamos que estábamos débiles en todas las áreas. Digamos, en el caso de medicina, en el caso de ingeniería, que es donde más cantidad de carreras hay 450 carreras, 420 carreras en Argentina de ingeniería, y eso llevó a un programa de financiamiento donde nosotros, con el correr del tiempo, esto lo hicimos en el 2002 al 2004, digamos, estas primeras acreditaciones, pudimos ver qué impacto habían tenido las evaluaciones que habíamos llevado adelante, y esto fue lo más importante. Primero, digamos, ponernos de acuerdo en cuáles eran, digamos, los problemas de la acreditación en Argentina, y segundo, llevar a un mejoramiento del primer ciclo al segundo ciclo. Y cuando ustedes ven, digamos, los gráficos que vienen, digamos, van a ver que en el caso de ingeniería, que habíamos acreditado nada más que el 10.7% de las carreras, pasamos a un nivel de acreditación del 64%. En la de medicina, digamos, superamos esos niveles, digamos, y cuando ustedes siguen las demás áreas, digamos, ven que en cada una de las áreas disciplinares los programas de mejora llevaron a un nivel de acreditación, digamos, muy por encima de la media de los programas. Tengan en cuenta y síganme con esto, nosotros, mientras tanto, seguimos acreditando todos los posgrados, porque en Argentina ningún alumno se inscribe a un posgrado si no está acreditado por CONIAU. Esto quiere decir que hay un sistema de garantías en las inscripciones donde no hay programas de posgrado, por nosotros acreditamos desde especializaciones en adelante, de especializaciones a doctorados de primera ni de segundo. No hay, digamos, instituciones centrales e instituciones periféricas. Lo que tratamos es de unificar los criterios académicos, digamos, en centro y periferia de Argentina, para que se parezca el sistema a sí mismo, y antes teníamos desventajas muy profundas y asimetrías muy profundas dentro del propio país, que ustedes saben que es muy extenso. Entonces lo que hicimos fue unificación de programas de calidad. Por supuesto que las periferias tuvieron que invertir mucho más, digamos, que los centros altamente formados en el universo de docentes y académicos, digamos,
y el centro también tuvo que alcanzar algunas debilidades que tenía. Entonces estos resultados lo que llevaron fue a programas de mejoras en el transcurso de 3 y 6 años muy profundos, digamos, y como ustedes pueden ver, digamos, en el siguiente, en las carreras acreditadas por 3 años, lógicamente tuvieron que hacer un esfuerzo menor y los logros fueron superiores. Las carreras de ingeniería que habían acreditado en el primer ciclo, por ejemplo, el 32%, llegaron, digamos, a optimizarse en un 80%, en medicina en el 90%, y los números que ven ahí tienen que ver con una historia y la construcción de una historia, digamos, que nosotros ni siquiera estábamos buscando, porque muy probablemente el destino es la organización de las casualidades, como en este caso. Nosotros comenzamos a organizar las casualidades de una manera tal que empezamos a ver un impacto muy fuerte en el sistema universitario, se empezaron a financiar las carreras, se incrementaron, digamos, los programas y pudieron disminuir las carreras no acreditadas, pudimos expandir las carreras, digamos, acreditadas por 6 años, y así, digamos, se fue dando un proceso virtuoso dentro de las instituciones que fueron marcadas, digamos, por estos indicadores que ustedes están viendo y que podemos detenernos, digamos, en infinidad de variables e indicadores, como puede ser, digamos, el de investigación. Ahí lo tienen. Digamos, ¿por qué crece investigación? Bueno, porque se mostraba deficitaria las carreras en Argentina en el área de investigación y hubo un fuerte crecimiento en esas áreas con una fuerte inversión en dedicaciones en las públicas, muy vinculado esto, digamos, de ingeniería, medicina, agronomía, veterinaria, a las públicas donde más inversión se ha hecho en los programas de mejoras, y más resultado vimos en el corto plazo. Esto estamos hablando de un proceso de 8 a 10 años aproximadamente en el área de investigaciones. También nosotros vimos que estábamos bajos en dedicaciones docentes, digamos, y esto, digamos, era muy significativo porque las direcciones de las carreras de grado, las coordinaciones de los departamentos, las dedicaciones de los docentes era muy baja. Entonces lo que nosotros conseguimos es que se invirtiese una fuerte cantidad de fondos y que mejorásemos en todas estas bases que nosotros teníamos evidentemente no identificadas y que al identificarlas permitió que las instituciones mejoraran en calidad, digamos, y en exigencia también. Mejora de laboratorios, mejoras en las áreas de investigación, mejoras en la posgraduación, en infraestructura, como ven ahora, digamos, en este pequeño Power, digamos. Es decir, que todos los indicadores lo que iban mostrando a lo largo de 8 o 10 años es un salto cuantitativo de mejoramiento muy fuerte, digamos, porque eso tenía que ver con el perfeccionamiento y la mejora de la formación de nuestros cuadros. Y esto que están viendo a ustedes hizo que la Comisión Nacional, y me detengo un poco acá, vaya estableciendo contratos con el sistema público y privado que nos permitiese lentamente elevar, digamos, las exigencias, pero también los financiamientos y los programas financiados, y fue necesario en ingeniería, por ejemplo, empezar a construir la posgraduación, que no era un elemento ni siquiera debatido en las carreras de ingeniería, y se comenzaron a debatir. En el ámbito de la medicina, por ejemplo, se cambiaron las horas de las especializaciones. En algunas áreas se multiplicaron por 4, por 5 la cantidad de horas exigidas en las especializaciones médicas. Y esto fortaleció no solamente a la CONEAU, digamos, sino al sistema, y hizo sentir al sistema, digamos, un acompañamiento por parte del Estado.
Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque el sistema de garantías está dado solamente por un sistema de confianzas mutuas. Este sistema de confianzas mutuas tiene que ver no solamente a lo que ustedes piensen que se dirige a las instituciones públicas, universidades públicas, sino que quiero detenerme que solamente un miembro de las instituciones privadas está en la CONEAU. Ese miembro no cumple la función de abordar las mayorías o las minorías, sino que cumple la función de auditor, que quiere decir que nosotros no seamos arbitrarios a la hora de evaluar las instituciones privadas en la Comisión Nacional y que seamos consistentes con nuestras resoluciones en el ámbito público como en el ámbito privado. Porque ese fuerte peso que tiene, digamos, la universidad pública en Argentina no puede estar solamente equilibrado por una mirada y un sesgo de 12 integrantes de la CONEAU que miren nada más que por las privadas, sino que tiene que ver con el equilibrio que establezcamos con las públicas. Por ejemplo, nosotros teníamos muy bajas dedicaciones docentes en las instituciones privadas y lo que establecimos, sabiendo que no está financiado por Hacienda, fueron procesos más extensos para llegar a los mínimos requeribles en las universidades públicas, en las universidades privadas con respecto a las públicas. Esto es muy valioso y muy importante de reconocer porque hay una asimetría en la obtención de esos recursos. La relación, digamos, de los docentes alumnos es distinta en la pública y en la privada. El tipo de financiamiento, la forma de obtener este financiamiento también es distinto y hay que ser equilibrado, equidistante, hay que mostrar la confianza y sobre todo estos procesos no son un proceso donde los compromisos son de corto plazo. Los compromisos son siempre un proceso muy largo. A nosotros cambiar, variar el destino de las debilidades nos llevó entre 8 y 14 años. Digamos, quiero que tengan en cuenta eso. Aquel que dice que va a montar un sistema de calidad y ese sistema de calidad va a cambiar rápidamente la mirada del sistema o va a cambiar rápidamente los indicadores en el sistema, digamos, está muy equivocado. Este es un proceso muy extenso, quiero decirles. Es muy extenso y de consenso. Y si uno quiere apurarse y agarrar alguna diagonal, digamos, seguramente se va a encontrar con un sistema como nosotros, que es absolutamente cerrado, como el de ustedes, muy corporativo y que se defiende a sí mismo. Hay que demostrar, digamos, la grandeza del sistema, digamos, mostrando que estos indicadores finalmente nos van a ir lentamente llevando a programas de mejoras que va a replicar en el alumno. El único objetivo que tiene la Comisión Nacional es trabajar para el estudiante universitario. Y eso lo tienen que comprender los integrantes del sistema, el conjunto de rectores con el cual hay que estar acordando permanentemente. Ustedes ven que no son pocas las carreras evaluadas en el caso de CONEAU. Estas 1.352 carreras evaluadas de grado, los programas de grado, que son los programas, vuelvo a repetirles, obligatorios en Argentina. Es decir, que si no acreditan, estas instituciones tienen que cerrar sus carreras, digamos. Lo más importante es que sientan la confianza a que esos 12 miembros, digamos, van a trabajar de manera ecuánime y, digamos, van a intentar lograr llegar a los mínimos necesarios cuando el panorama es en algunos casos trágicos. Hay que dar las garantías y la confiabilidad. Todos estos programas que están viendo son los que llevamos acreditados nosotros desde el 2002 a la fecha. Esto tiene, nuestro sistema para hacer números redondos, son 2 millones de estudiantes, de los cuales 900.000 están en programas acreditados de grado. El resto es en posgrado, que están todos completamente
acreditados. Y esto nos va sintetizando un sistema que nosotros, inclusive desde la CONIAU, conocemos porque conocemos la totalidad de las instituciones, conocemos sus programas, tenemos un seguimiento de sus programas, sabemos cómo marchan sus programas de mejoras, porque también tenemos un sistema de seguimiento anual. Por ejemplo, aquel que no acredita por 6 años, ni puede acreditar por 3 años, nosotros muchas veces lo hacemos acreditar, como en el caso de las carreras de Derecho y de Contador que acabamos de acreditar, por 3 años con un seguimiento anual. Entonces lo que tiene es un seguimiento de cumplimiento de programa de mejoras. ¿Se entiende? Es decir, la comisión le dice, usted tiene debilidades en estos ítems. Digamos, estos son los indicadores que ustedes tienen que mejorar. Y anualmente vamos a evaluar si usted está mejorando en esos indicadores, con una potestad de revertir la acreditación. Es decir, si la institución no cumple con lo que había dicho que iba a hacer en áreas de investigación, en áreas de extensión, en áreas de laboratorio, en áreas de dirección de carrera, en áreas de posgraduación, nosotros podemos revertirlo y decirle al año, señor, usted, digamos, vence formalmente su acreditación, con lo cual, digamos, usted no puede seguir dictando esta carrera y se le quita, digamos, la validación oficial. ¿Se entiende esto, digamos? Pero esto tiene que ver, digamos, con que, no con que nosotros buscamos un método sancionatorio. Todo lo contrario, nosotros damos 3 años de acreditación con un seguimiento de 1, porque seguramente esa institución, de haber tenido un dictamen por afirmativo o negativo, no hubiese acreditado. Y esto es lo que genera la confianza con el sistema, digamos. Se acredita, se aprueba, pero se continúa, digamos, con lo que significa, digamos, la evaluación constante, que justamente era lo que Miguel Ángel Camayo señalaba al principio, esto de la evaluación constante. Esto, digamos, ya lo dije, digamos, acá tenemos el total de estudiantes de carreras del 43 evaluados que ustedes ven que son del 42%. El 42% en los estudios de grado tiene cobertura de acreditación de calidad en Argentina. Ese 57% restante, ¿qué pasa? Me preguntarán ustedes. Nada, sigue el sistema burocrático dentro del Ministerio de Educación. Conflicto, miren, el conflicto en Argentina hoy es el siguiente. Mientras el 42% ese que está acreditado se siente con cobertura de calidad, en el 95 no quería acreditar nadie. No quería ser de interés público ninguna carrera. Hoy, ese 57% que no es de interés público reclama por ser acreditado porque se consideran a sí mismos carreras de segundo nivel, cuando no lo son. No son de interés público, no son de segundo orden. Ahora tenemos, digamos, la reversa y la respuesta, digamos, al año 95. Nadie quería acreditar, hoy se consideran, digamos, subestándar por no acreditar y se consideran de segunda categoría por no acreditar, y hoy hay una presión muy grande de ese 57% para ingresar al sistema de acreditación. Por eso le decía que muchas veces el destino, digamos, está vinculado a la organización de casualidades. Esto verdaderamente fue una casualidad porque ni nosotros sabemos muy bien cómo salió bien esta experiencia de CONIAU en un país que últimamente, digamos, muchas cosas no nos salen bien, digamos, y este fue nuestro mayor éxito quizás en educación superior, y está muy vinculado este éxito, permítanme decírselos, a un sistema de confiabilidad y de estabilidad. Nosotros fuimos estables en todos los gobiernos, tuvimos nuestro autogobierno, si bien cambian las representaciones por las mayorías y las minorías, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como en el de rectores, digamos, hemos sostenido una mirada clara hacia el futuro que tenía que ver con el horizonte
de mejora. Y el horizonte de mejora muestra hoy, por ejemplo, en este crecimiento, digamos, yo creo que es trascendental cuando vemos desde 2002 el impacto que hemos tenido en las áreas de doctorados y las áreas de maestría, y las áreas de especializaciones, perdón. ¿Por qué no le nombro las maestrías? Porque ahí hay una trampa en las maestrías que tiene un crecimiento gigantesco. Nosotros solamente teníamos las maestrías hasta el 2013, 2012, profesionales, y académicas, y no teníamos las profesionales. Al haber aprobado las profesionales, lo que se produjo fue un impacto muy grande de los maestrandos en Argentina. Entonces, esto, para cerrar, ir cerrando ya, digamos, lo que está mostrando es el crecimiento, el gran crecimiento en todas las áreas de impacto, digamos, en la comisión, que ha tenido la Comisión Nacional en el sistema público y privado en Argentina. Todo esto son lo que yo le he hablado, de esos impactos, y esos impactos nos han llevado a tener un reconocimiento donde hay muchos alumnos en Latinoamérica que, según informe de IESAL, por supuesto, en el cual nosotros confiamos, vienen a buscar un sistema de posgrado y de grado de calidad en Argentina, pero no porque haya especialmente instituciones que se diferencien, digamos, de otras, sino porque nosotros lo que estamos constituyendo o logramos constituir fue un sistema. Digamos, nuestro sistema es un sistema que lentamente se ha propuesto objetivos como sistema, no individualmente, y esto fue, digamos, el impacto que tuvo. Finalmente nos llevó esto a ser el primer país en Latinoamérica, en Iberoamérica, a acreditar distancia, y queremos decirle que nosotros estamos hoy bajo un sistema de emergencia en distancia, es decir, que no hay que acreditar para ofrecer una carrera a distancia. Pero sí también tenemos que ser sinceros con ustedes y decirles que a las carreras que se han presentado acreditación en distancia en Argentina no les está yendo nada bien, digamos, pero siguen dictándose por el sistema de emergencia que significa el COVID. Seguramente cuando regularicemos y normalicemos esto, nos va a permitir esto dos cuestiones. A través de SIACES, que es ese sistema de agencias nacionales que nosotros también queremos constituir como un esquema, como un diseño iberoamericano de asociación de agencias. Nosotros impulsamos fuertemente este sistema de asociación de agencias porque creemos que los países tienen que ecualizar sus sistemas de calidad, tienen que ir hacia las buenas prácticas comunes, tienen que ser evaluados por otras agencias, y eso nos va a permitir saber que nuestros graduados, digamos, todos nuestros graduados, si son evaluados por esas agencias, van a ser evaluados de calidad, que nos va a permitir, digamos, retrucar un poco, responder un poco a esa integración europea, tener una integración iberoamericana. Hoy esos 14 países tenemos a Andorra, Portugal y España, y a todo Latinoamérica participando de esta construcción, y también vamos a evaluar desde el propio SIACES los sistemas a distancia. Ahí lo que tenemos formalizado son acuerdos de registro de carreras acreditadas, como ustedes ven, y para que se constituya un sello de calidad en SIACES es muy importante que avancen las agencias nacionales. Hoy tenemos asimetrías en el avance de agencias nacionales. La tenemos ahí, digamos, a Colombia, tenemos tratando de unificar su agencia a México, estamos, digamos, en este momento en la validación de buenas prácticas también, digamos, con Chile, digamos, Uruguay tratando de formalizar su agencia, Brasil tratando de unificar, digamos, lo que hay que tratar de fortalecer es las agencias. Ahora, no se puede fortalecer las agencias solamente
sin fortalecer los planteles. Esto es decir, sin fortalecer los planteles académicos. Por eso se tiene como CONEAU una escuela de formación, digamos, de evaluadores, de acreditadores, de gente vinculada al sistema universitario y al sistema de calidad. Si nosotros dentro del sistema universitario no tenemos la gente formada en la validación de calidad, en las buenas prácticas, en la evaluación y en la acreditación, difícilmente las agencias consigan su objetivo. Quiero decirle para terminar esto, digamos, y creo que estoy bien en tiempo, ¿no? Nosotros nos opusimos a esta agencia fuertemente desde lo político. La idea original de esta agencia era otra, eso lo sabemos, pero los académicos que integraron esta agencia no estaban dispuestos a llevar un programa de achicamiento del sistema universitario público en Argentina. Hoy Argentina tiene una universidad cada 300.000 habitantes. Es la que menos universidades tienen dentro del sistema universitario latinoamericano. Este logro es de la comunidad universitaria argentina porque nos asociamos y entendimos que aquello que habíamos enunciado, que creímos tener, que dijimos tener, que éramos una universidad que desde el 1600 había dado mucha historia de calidad, no era cierto. Habíamos llegado muy débil a las acreditaciones del año 2000. Y después los programas de mejoramiento nos llevan a equiparar un sistema con altísimas todavía debilidades. La falta de consolidación de un sistema de graduado de seguimiento es una debilidad muy grande porque nosotros no sabemos qué hacen nuestros graduados, y si no sabemos qué hacen nuestros graduados y de qué trabajan nuestros graduados, nosotros no podemos planificar desde el Estado Nacional la apertura de ofertas y nuevas ofertas más dinamizadoras. Por otro lado, digamos, la deserción se está dando obviamente porque hay un sistema latinoamericano que no está creciendo en sus productos brutos internos, por un lado, digamos, y eso lleva a que los alumnos se inscriban en carreras que finalmente, digamos, fracasan muy rápidamente. La falta de universo vocacional, porque es policausal esto, pero fundamentalmente, y voy a terminar con esto, porque no nos ponemos de acuerdo en este país entre un modelo productivista o un modelo rentista. Entonces, tenemos 10 años o una década donde el ingeniero trabaja, digamos, a granel, y otra década donde el ingeniero tiene que ir a manejar un taxi. Me parece que estos son los acuerdos políticos más importantes por los cuales tenemos que atravesar en el país, y la educación superior puede acompañar si hay un destino. Te vuelvo a repetir, Miguel Ángel, y a vos, David, muchas gracias por la invitación, y espero que haya sido útil nuestro ejemplo, digamos, que vuelvo a repetir, es un ejemplo, digamos, bastante arbitrario y no tan planificado. Gracias. Gracias, Néstor, por tu Saludo a todos. interesante participación. Muchas gracias. Mira, tenemos una amplia participación de nuestros asistentes a este webinar, mostrando de verdad interés por explicar algunos de los temas que has estado señalando en esta presentación. Mira, Elsie Rocha pregunta, ¿qué sucede en los casos en que una currícula no se acredite por no obtener una calificación aprobatoria, en el entendido de que la calidad educativa, dejando afuera la categoría de infraestructura? ¿Qué es lo que sucede, Néstor, en este sentido? Nosotros somos una agencia que evaluamos cualitativamente, no deja de acreditar por un solo indicador. Es decir, si vemos una dimensión como infraestructura que está débil, la puede solucionar. Ahora, para sintetizar, porque debe haber muchas preguntas con respecto a esto. Si vemos que está débil en investigación, infraestructura, y está subestándar en el plan de estudios, no acredita. Ahora, ¿qué es lo primero que tiene que solucionar el plan de estudios?
con plan de estudio subestándar ninguna acredita. Sí puede acreditar con compromisos con infraestructura, digamos, siempre que tenga un sentido lógico, digamos, porque es cualitativa, no es cuantitativa. Muy bien, muchas gracias. Adelante, ingeniero Tamayo. Gracias, Néstor. Yo, con el permiso de los demás asistentes, me quedé con algunas interrogantes que creo que, por la oportunidad de tu mensaje, quisiera hacerte. Son 3 preguntas concretas, Néstor. La primera es, ¿cuáles son las razones por las cuales en Argentina se hace obligatorio la acreditación de los posgrados? Es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver, obviamente, con la posición política e ideológica, ¿no?, de cada gobierno, de cada país. Pero decías tú que el CONEAU interviene en la aprobación de nuevos programas, o tiene facultades para ver la factibilidad, el estudio, pues, de impacto o necesidad del nuevo programa. Y la pregunta asociada a esto es, en tu experiencia, Néstor, ¿tú crees conveniente esa rectoría de parte del Estado y no dejar que la propia demanda social sea la que elija qué programa ofertar? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es en cuanto a también asociada a esta segunda, que es el licenciamiento, ¿no? El licenciamiento de nuevas instituciones y de nuevos programas, o sea, las autorizaciones iniciales. Como preámbulo, muy rápidamente quiero decirte que en México, quienes dan la autorización de nuevas instituciones o nuevos programas son el gobierno federal, los gobiernos de los estados, también los municipios que tienen esa facultad, y también las universidades autónomas que tienen la facultad de hacer este tipo de autorizaciones, ¿no? Entonces son varios agentes, varias instancias las que pueden autorizar el nacimiento de nuevos programas, por decir. Cuando nosotros hemos hecho las evaluaciones y acreditaciones, notamos inmediatamente diferencias en cuanto a la calidad de los programas que fueron inicialmente autorizados. Y lo notamos cuando hacemos las evaluaciones con fines de acreditación. Mi pregunta es, ¿qué experiencia favorable o no favorable existe de parte de ustedes para que el condición que pueda hacer el licenciamiento? Déjame decirte también otra experiencia que nos hizo favor otro funcionario mayor del gobierno peruano, en el cual nos decía que para solucionar estos problemas, en el Perú tuvo que crearse una superintendencia de educación superior que tuviera la única facultad de licenciar. Ya no es el ministerio ni ninguna otra institución, sino una superintendencia. Y la experiencia que hay en el Perú, que también nos comunicaron, es que cerraron muchas instituciones cuando hicieron la revisión de los programas originalmente aprobados en gobiernos anteriores y dejaron fuera pues miles de alumnos que no pudieron continuar, ¿no? Entonces sacrificaron a los alumnos en vista de hacer, vamos a decir, en vista de la calidad, en vista de obligar a las instituciones a que hagan las mejores. Pero mientras tanto, un número muy importante de la población joven se quedó sin estudiar y actualmente también no hay todavía ninguna autorización para que las propias instituciones que ya están licenciadas puedan ampliar la matrícula, ¿no? Puedan tener capacidad de aumentar la matrícula. Entonces, hay como un detenimiento del acceso
a la educación superior por parte de los jóvenes. Todas estas tres preguntas pues tienen que ver mucho con el derecho, ¿no? ¿Tiene la potestad el gobierno para decir eso o deja a la sociedad que elija cuál es la mejor conveniencia en cuanto a qué institución va a pertenecer o va a inscribir a sus hijos o los mismos jóvenes van a elegir? Gracias por tu respuesta, Néstor. Bueno, Miguel, me haces una propuesta justamente de una respuesta muy ideológica, digamos, en estos puntos, porque los posgrados no tienen que acreditar obligatoriamente en Argentina. Lo que pasa es que los alumnos no se inscriben en los posgrados que no estén acreditados por CONIAU. Digamos, eso fue, digamos, la primera etapa de CONIAU, que lo que hizo fue que se institucionalice y se jerarquice como sello de calidad. La segunda, estamos hablando de, hoy operativos hay 3.600 posgrados, digamos, ¿no? Acreditados, evaluados y aprobados. Segundo punto, digamos, es la tensión que existe, digamos, entre la oferta y la demanda. Yo coincido con lo que vos decís, digamos, absolutamente de acuerdo, Miguel Ángel, pero yo estoy de acuerdo en ese punto si yo toco las instituciones públicas. Los dineros del Estado están también para cuestiones estratégicas. Es decir, ninguno puede poner una estación de servicio en el medio del desierto si no es el Estado. En este caso, digamos, las carreras que no son rentables y donde nosotros necesitamos formar los recursos humanos, por ejemplo, ingeniería en manufactura 4.0 para darte, o las propias ingenierías, la oferta tiene que ser del Estado y discutir qué tipo de oferta vamos a hacer y financiar el Estado. Las privadas se van a seguir manteniendo y moviendo por la ley de oferta y de demanda. Y el tercer punto, para ser también sintético, que es un tema, digamos, que nosotros hemos visitado el Ecuador y trabajado junto con los ecuatorianos en el momento de tantos cierres de instituciones, también en el Perú, digamos, hemos visto, digamos, una gran expansión del cierre de instituciones, fue, digamos, jerarquizando, digamos, el sistema de calidad. Me parece que lo que hemos evitado en Argentina ha sido que aquellos que tuviesen financiamiento pudiesen montar sus propias instituciones sin viabilidad, sin sustentabilidad y sin jerarquía académica. Digamos, acá no hay solamente que tener el financiamiento, que por supuesto hay que tenerlo, no es tan grande, digamos, sino hay que tener un modelo académico que sea sustentable y viable. Y nosotros ahí no nos metemos en el tipo de oferta. El tipo de oferta es la que la institución considera que debe ser. Ahora, si no tiene a los académicos necesarios y si no tiene un modelo sustentable y viable, no es aprobado. ¿Por qué? Porque me parece que hay una dinámica de recursos académicos que va creciendo, pero no puede crecer las instituciones más que los recursos académicos, porque si no, empiezan a crecer las instituciones de baja calidad, Miguel Ángel. Muchas gracias, Néstor. Muy amable por tu respuesta. Gracias, Néstor. Mira, nuestro amigo Leduán pregunta, ¿cómo se garantiza la autonomía y la objetividad de las decisiones de la acreditación en la CONEAU? Bien, la autonomía se garantiza porque los estándares los fijan los propios decanos. CONEAU es un órgano de aplicación. Repito, los decanos de cada área disciplinar, medicina, ingeniería, cada uno de ellos, digamos, dice agronomía, estos son los mínimos necesarios para recibirse de ingeniero agrónomo. Sin esto no se pueden recibir de ingeniero agrónomo. La CONEAU solamente va y verifica que esos estándares sean los correctos. Por eso es el sistema de confianza. Gracias, Néstor. Un par de preguntas más. Oscar Santana señala, ¿puede la CONEAU asegurar la actualización de los planes de estudio de las instituciones públicas para incorporar temas no solo de vanguardia en el campo de
del conocimiento, de la disciplina, sino en temas de equidad, género, movilidad y multiculturalidad. Perdón. Muy bien. No, en los programas nosotros no lo hacemos, David, eso. ¿Por qué? Porque los programas los fijan los decanos. Por ejemplo, digamos, una instancia institucional, digamos, que trate la problemática de género. Ahora sí, lo hacemos en las evaluaciones. Nosotros, cosa que me parece que no dije en toda esta... Tenemos la función de evaluar las instituciones en funcionamiento. Cada 6 años tienen que ser evaluadas. Ahí nosotros incorporamos ítems que nosotros consideramos que es necesario, digamos, que sean actualizados. Por ejemplo, instancias institucionales que traten la problemática de género. Si la evaluación cada 6 años actualiza, digamos, no los programas, sí, digamos, la gestión de las instituciones. David. Gracias, Néstor. Una última pregunta. Pues pregunta a Néstor si todavía dispone de tiempo para... Porque han quedado muchas preguntas fuera. Han quedado, sí, ciertamente muchas preguntas en el tintero. Sí, sí. Que haremos llegar, no, si pero tú sí, permites, Néstor. Si Néstor tiene la generosidad, pues adelante. Sí, sí. Gracias, Néstor. Que haremos llegar vía correo electrónico para que enviemos las respuestas a nuestros participantes en estas sesiones webinar. Aprovechando pues este último espacio, José Luis Bucio pregunta, cuando un programa no acredita por 6 años y cuenta con el acompañamiento de la CONEAU, ¿cuál es el porcentaje de programas que alcanzan el máximo de reconocimiento? ¿Cuál es la estadística en ese sentido? Pregunta. Los programas no alcanzan máximo de reconocimiento en un promedio. Algunos que acreditan por 3 años o algunos que no acreditan alcanzan o los 3 o los 6 años después de 6 o 9 o 12 años. Digamos, es la inversión que haga la institución, digamos, y también está muy vinculado eso al tipo de debilidades, David. Si hay debilidades, como pueden ser laboratorios, si se los construye, se llega rápidamente a los mínimos. No hay un promedio. Sí hay algunas que han cerrado y tuvieron que cerrar. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por tus respuestas. Pues bueno, y por la participación de cada uno de los asistentes a esta sesión webinar. Regreso la palabra al ingeniero Miguel Ángel Tamayo. Y creo que Miguel Ángel quería algunas preguntas más, ¿no? Me parece. Sí, está abierto. Pues, David. Sí. Muchas gracias. Tú también puedes preguntar, o sea, no solamente eres moderador, sino también... Ana Isabel menciona qué tipo de acciones se implementaron para el personamiento docente de los profesores universitarios en Argentina. ¿Qué es lo que se hace en este sentido, Néstor? ¿En qué? Repito la pregunta, ¿qué tipo de acciones se implementaron para el perfeccionamiento docente de los profesores universitarios en Argentina? Sí, en realidad, digamos, los programas son institucionales, digamos, y lo que se plantea es la escala de ascenso, lo que se llama la carrera docente. Cada institución tiene su carrera docente, digamos, que lo lleva, digamos, ayudante de segunda, digamos, hasta titular. Esos planteamientos de mejora de la carrera docente lo hace cada institución y lo aprueba la Comisión Nacional en carreras del 43. Eso tiene que ver, digamos, inclusive muchas veces con los niveles de ingreso que consiguen los docentes después de recorrer todos estos programas. Gracias, Néstor. Gran parte de los participantes han hecho señalamientos respecto a la situación que estamos viviendo en la pandemia. ¿Cuáles son los mayores desafíos que la CONEAU en materia de procesos de acreditación, de la instrumentación de estos programas que ustedes aplican para poder evaluar y acreditar a nivel superior, están enfrentando en el contexto de la pandemia? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, ahí hay un caso muy particular, digamos, yo quería decirle a los que preguntan esto que nosotros esta pandemia, digamos, la abordamos con una agencia completamente digitalizada desde 2010, con lo cual, digamos, pudimos trabajar, digamos, junto con los pares evaluadores. Hay 11.000 pares evaluadores en Argentina.
junto con los pares evaluadores desde sus hogares en home office, y lo que hemos visto en realidad es una amplia inscripción en el sistema universitario argentino, aumento de la inscripción, porque desde los hogares, digamos, se ha producido un fuerte impacto en la ampliación de la matriculación, un debilitamiento del sistema de calidad. El sistema a distancia todavía no ha llegado a en un momento que pueda brindar las condiciones necesarias, sí para la emergencia, pero no para ser considerado un sistema de calidad, le digo porque lo estamos evaluando. Y por otro lado, una perspectiva de un diagnóstico mucho mayor en términos comparativos por toda esta mecánica que estamos teniendo de distancia con respecto al diagnóstico del sistema universitario nacional e internacional. Bien, gracias. Mira, surgieron también varias preguntas relacionadas con los criterios y estándares para poder evaluar en el contexto de la acreditación en Argentina. Te hacen llegar una felicitación y nos dicen que ¿cuál es el mecanismo que ustedes aplican para la actualización de estos referentes, de sus estándares, de los criterios que se aplican para poder evaluar y acreditar a las instituciones de educación superior, Néstor? Los de acreditación los modifican las corporaciones. Por ejemplo, mientras los médicos han aprobado un tipo de estándares por plan de estudios en su primera y segunda convocatoria, en esta convocatoria esa aprobación no es más, digamos, de forma vertical, sino de forma horizontal, que es la forma de llegar a ver las competencias. Entonces, se van modificando y las corporaciones van modificando la forma de abordaje. Cuando uno analiza por competencias, lo hace en forma horizontal. Cuando hace por estructura de carrera, lo hace en forma vertical. Casi todos han optado ya por estas dos etapas. Lo que nos permite una nos permite ver la otra. A veces la complementación es buena. Quiero decirle, por competencia se ve que el alumno, digamos, llega a los requisitos necesarios en un área necesaria, con un laboratorio necesario. Ahí los miembros de CONEAU estamos mucho más ciegos y es muy importante el par evaluador. Mientras que cuando analizamos en forma cualitativa, en forma vertical, podemos ver mejor los indicadores y los índices de las distintas dimensiones en forma comparativa. Gracias. Mira, hay una última pregunta. En nuestro país, en México, existe el CENEVA, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, que hace exámenes de egreso. Nos preguntan si existe un sistema de egreso en la Argentina. Cada vez que egresan los estudiantes, se hace un examen para poder mirar cuál es el estado que guarda su aprendizaje en ese sentido. No existe. Existió en Argentina un sistema que CONEAU tomaba un examen al 80% de la carrera. Cuando recorría el 80% de la carrera el estudiante, empezamos con ingeniería, se le tomaba un examen de competencias a los alumnos. ¿Qué pasó con ese examen? Y es bueno que los que están interesados en esto lo sepan porque fue nuestra experiencia. Nosotros mandábamos a los profesores, se tomaban los exámenes y lo que comprobamos fue muy importante, muy interesante, era que las debilidades que tenían los alumnos al transitar el 80% de las carreras eran las que estaban señaladas en el informe de acreditación. Pero había otras debilidades que no se detectaban con el examen que sí habían detectado los informes de acreditación. Con lo cual nos dimos cuenta que eran mucho más importantes las debilidades señaladas por los informes de acreditación que por los exámenes de la propia CONEAU tomaba. ¿Por qué ocurría eso? Porque los decanos, en su mayoría, ponían para los exámenes a una masa muy importante de alumnos que tenían muy buenos promedios, con lo cual sus resultados estaban por arriba de la media. Siempre creo que estas cosas sirven de aporte
para no cometer las mismas sonceras. Porque como decía una vez Mujica, decía, el que comete el error una vez, digamos, se le perdona, a la segunda vez estamos frente a un gil, como se dice acá, o a un sonso. Gracias, Néstor. Mira, han surgido de verdad un gran interés y este es el último tema que vamos a tratar respecto a los pares evaluadores. En México, lo que nosotros estamos haciendo es llevar a cabo un proceso de formación con base en un estándar de competencia. Lo estamos haciendo a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, donde vamos a evaluar y, en su caso, emitir certificados de competencia laboral. Los participantes están preguntando qué es lo que se hace en esa materia, cómo se selecciona, cómo la CONEAU se encarga de poder garantizar que los pares evaluadores actúan de manera competente y sobre todo objetiva en el momento de la evaluación. Dos cosas muy importantes y centrales que son, en este caso, muy interesante que haya existido esta pregunta. Antes que eso me quiero remontar. El equipo técnico en CONEAU desde el año 2005 entra por concurso. Eso es muy importante. Nosotros no, ni el presidente ni los miembros participamos de eso. Segundo punto, los pares evaluadores, que son 11.200 y pico, van a la escuela de formación. Nosotros damos cursos en la escuela de formación, más o menos en épocas normales se forman alrededor de 2.000 por año y se van inscribiendo, digamos, en una base que tenemos nosotros. Y es muy importante que tampoco los miembros de la comisión, es decir, ni el presidente, ni aquellos que vienen por el Senado, ni por la Cámara de Diputados, ni ninguno de ellos elegimos a los pares evaluadores. Se eligen, digamos, por antecedentes y hay una propuesta de ternas. De esas ternas son aprobados en primero, segundo, tercer orden, digamos, y el primero que puede acepta, si no es el segundo. Es decir, que nosotros nos alejamos mucho de ese proceso, digamos, porque nosotros somos personal político, académico político, y nos alejamos de ese procedimiento para dar una mayor transparencia, digamos, a la hora de la elección. Y lo hace el equipo técnico, digamos, que oferta. Por supuesto, lo que hacemos los 12 miembros, que no somos uno solo, somos 12 que tomamos cada una de las decisiones, y eso es muy importante porque no lo hacemos por votación, lo hacemos por consenso. Entonces, esa es la garantía de que los pares no son elegidos para beneficio de nadie y le da más transparencia a la institución. Muchas gracias, Néstor. Pues agradecemos tu participación. Tenemos ahora en pantalla un agradecimiento que queremos enviarte. Adelante, ingeniero. Néstor, pues muchas gracias, sobre todo, ya decía yo, por tu generosidad, pero también por la pertinencia en tus respuestas. O sea, fueron acertadas en función a las preguntas, ¿no? Y lo cual, pues, disfrutamos mucho y anotamos mucho también para experiencia nuestra. Igualmente, pues agradecer a los asistentes por las preguntas. Como te podrás haber dado cuenta, fueron preguntas muy interesantes, preguntas acordes a esta necesidad de conocer más. Antes de felicitarte y de darte el reconocimiento de los CIES, me quedé con una inquietud. Voy a aprovechar en función a que tengo uso de la palabra ahorita. Tanto nuestros compañeros que preguntaron como en tu presentación, Néstor, en ningún momento se hizo referencia al sector productivo. Pues siempre nos hemos quejado, o siempre los empresarios, vamos a decir, se han quejado históricamente de que la oferta educativa no genera a los estudiantes, a los profesionales, con las competencias necesarias para insertarse
cómodamente en el mundo laboral y que el sector productivo en algunos casos, que son pocos, los capacita para poder disponer de ese capital humano. Muchos estudios además respaldan esta parte. En México, pues el gobierno, a través de la ley que ya te hemos comentado, la nueva ley de educación superior, pues sí da importancia a la empleabilidad en términos de insertarse en alguna empresa, en algún empleo, también al emprendedurismo, pero también nos habla y nos mandata sobre el aspecto de el apego a lo local, al desarrollo comunitario, ¿no? O sea, objetivos que también el Estado está buscando como parte de lo que debe hacer un egresado, debería destinarse un egresado. Pero bueno, me quedo en lo primero en cuanto a la empleabilidad sostenida a largo plazo. También veo que en la descripción que haces del CONEAU no hay presencia del sector productivo, como tampoco en México, te quiero decir. ¿Cómo ves eso? En tu Sí, opinión. sí. El tema, Miguel, que nosotros tenemos una cultura profundamente reformista. La cultura profundamente reformista, llevado, digamos, a su más alto nivel, lo que hace es quitar instrumentos, digamos, al Estado para poder planificar en esto este tipo de nuevas instituciones, si vos querés. Es decir, que el sector productivo esté dentro de las instituciones y esté dentro de las instituciones instalando los nuevos estándares, por ejemplo, que el sistema productivo está demandando. Eso lo hacen muchas veces los propios decanos en el debate general, pero la ausencia de ese sector productivo es algo que estamos discutiendo nosotros, que queremos incorporar para darle sustentabilidad al modelo, pero que por otro lado vos tenés que tener en cuenta, Miguel Ángel, que esto nosotros lo aprobamos en 1995. Frente al reformismo, a la autonomía y a las resistencias, fue un logro mayúsculo. Ahora esa etapa se está visualizando por parte, digamos, del sistema productivo como una necesidad y como una demanda hacia el sector universitario, no al revés, porque el universitario, no te olvides que nosotros somos una corporación muy fuerte, somos una corporación semejante a la corporación política, semejante a la corporación judicial, semejante a cualquier corporación que vos imagines. Entonces, el tiempo y las necesidades están venciendo, digamos, esa estructura cerrada para incorporar las demandas sociales de los sectores productivos, que son, por supuesto, en algunas carreras, porque vos también sabés que eso no está en carreras como abogacía o psicología. Ustedes saben que nosotros tenemos una gran cantidad de psicólogos en Argentina y que es muy similar esa cantidad de psicólogos a la cantidad de abogados, digamos. Hay una demanda muy fuerte. Nosotros tenemos 11 puntos de inscriptos en abogacía y 6 puntos en derecho. Y lo paradójico que se produce es que cuando nosotros trabajamos con los privados de su libertad, digamos, nos requerían dos ofertas curriculares principalmente. Pedían psicología y derecho. Psicología porque querían saber cómo habían hecho para llegar ahí adentro, los privados de su libertad, los presos, y derecho cómo hacían para salir de ese lugar. Es decir, que la sociedad civil argentina demanda las mismas carreras prácticamente que la comunidad carcelaria. Y esto es problemático. Ellos no están preocupados en esta situación del sistema productivo. Lo que sí está habiendo, digamos, es demandas de las áreas de ingeniería muy fuertes en vinculación con el sector productivo. Ellos van a tener que romper el cerco. Muchas gracias nuevamente, Ernesto. Ahora sí te vamos a hacer entrega. Ok. Pues los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior de México otorgan el presente reconocimiento al maestro Néstor Pan
por su valiosa conferencia y aportación al webinar, la CONEAU, Impacto de los Procesos de Evaluación y Acreditación en la Educación Superior Nacional e Internacional, realizado el 6 de mayo del 2021 con una duración de 70 minutos. Lo firmo yo y esta firma va acompañada del reconocimiento también de todos los vocales, de todos nuestros asesores institucionales, de todo el personal de los CIES que pues elaboramos en esta gran organización mexicana. A través de ellos, a través míos, sí, dime. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Los quiero felicitar por los 30 años, pues sabemos lo difícil que es esto. Y yo quiero decirles a todos que, ya que están ahora en este desafío tan grande, estamos a su disposición, pero que presten atención mucho porque estamos dispuestos a decirle todos los errores que cometimos, que siempre lo más valioso que uno puede aprender del otro en estos tránsitos. Hemos cometido muchos, hemos tenido que corregir muchas veces, digamos, y eso es lo que ofrecemos, y nuestro infinito agradecimiento a CIES y a vos en particular, y muchísimas gracias a todos los vocales. Gracias, Néstor. Pues te visitaremos pronto para degustar un buen vino ahí en Puerto Madero, ¿no? Que resulta muy agradable, con buenos recuerdos. Entonces, sí, con un buen bife, obviamente, y a lo mejor un partido de fútbol entre nuestros equipos, ¿no? ¿Qué tanto Estamos muy cerca de Puerto Madero y veo que tenés muy bien identificado el mapa de los gustos en Buenos Aires, así que vas a ser invitado con quienes vengan. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todo tu personal, a todos nosotros, un abrazo. Acá, un abrazo grande, un saludo. Gracias, David, y gracias a todos los vocales y a los que están escuchando. Un saludo a México y que termine pronto esta pesadilla para todos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, Néstor. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos los participantes a esta interesante sesión webinar. Les hacemos una atenta invitación para que el día 16 de junio próximo participen con nosotros en una importante sesión nueva con nuestros amigos desde Francia. Muchas gracias, que tengan ustedes extraordinario día. Gracias y hasta pronto.